sindicalistas y con empresarios, donde tiene que hablar de la inflación. Está Gerardo Morales con nosotros y queremos saber, lo primero es que qué siente después de haber escuchado al presidente, que sigue hablando un poco de todo, habla de las vacunas, de la guerra. Sí, me parece que, aunque tocó un poco el tema conceptualmente de lo mala que es la inflación, hay que hablar de las medidas, ¿no? Nada de eso. Y de cuál es el plan en todo caso, algunas líneas centrales del plan del gobierno, que el plan económico que el gobierno no tiene. Digo, porque me parece que el país tiene dos problemas, el de la inflación y la economía, pero tiene un problema político. Muchas veces la política es la que, los problemas políticos son los que inciden, generan desesperanza en la gente, generan situaciones de descontrol también en la economía. Entonces espero que el gobierno arregle la política hacia adentro, esa grieta que se ha generado, y nos brinde un plan a los argentinos para ver cómo salimos de la inflación, cómo recuperamos crecimiento, cómo recuperamos productividad, cómo tomamos medidas que le saquen la pata de la cabeza al que está produciendo, al emprendedor, al campo, a las distintas actividades. Pero hay ¿no? como dos líneas en el gobierno distintas, ¿no? O sea, usted dice que la interna es lo que impide que se tomen decisiones. No, yo creo que por eso hay que tener cuidado con cómo se llega a un gobierno. El Frente de Todos llegó amontonando. Y allí hay Cristina, que ha sido siempre jefa. Uno puede cuestionar, no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con las políticas y además la impronta cultural que dejó el kirchnerismo, pero era la jefa. Mauricio fue el jefe. Podrán algunos estar de acuerdo o no con las cosas que hizo, pero él mandaba. Y lo que pasa con este gobierno es que ella toma una decisión, lo busca Alberto como candidato a presidente, se pone de vicepresidenta y quiere seguir empujando y tiene que ocupar su lugar y tiene que correrse. Entonces, la que está generando en el tema del Fondo Monetario Internacional, la actitud de la Cámpora y de Cristina de una gran irresponsabilidad, votando en contra de algo que el país necesitaba, ¿no es cierto? No le hace bien al gobierno. Y ahí, con el tema del Fondo Monetario, lo que produce es la visibilización de un problema que ya venía teniendo el gobierno, de distintas organizaciones, fuerzas políticas de esta coalición, el Frente de Todos, que impiden gobernar. Por eso digo que el presidente lo que tiene que hacer es demostrar que es el jefe. Bueno, no, y tiene que resolver los problemas del país. Y Cristina tiene que dejarse de macanear, dejarse de poner palo en la rueda. Tiene una actitud muy responsable. ¿Usted cree que es capaz de dar marcha atrás, Cristina, si no le atiende el teléfono al presidente? No, bueno, pero a ver, tiene que tener una actitud responsable por el país. A ver, fueron elegidos por el pueblo, están gobernando. Entonces, me parece que ese es el problema más grave que tenemos. Yo lo vi caído al presidente y lo veo cuando aparece en imagen, o sea, no lo veo con una actitud de liderazgo en este momento. ¿Lo ve caído, Gerardo? Bueno, no lo he visto últimamente, pero ahora por la pero tele, me parece que bueno, tiene que mover, liderar. Yo creo que lo que hay desesperanza en la gente. El kilo de pan está en 300 pesos. Entonces tiene que haber un plan. Ahora, pero está hablando de las vacunas, de la guerra, en fin, de un montón de temas, ¿no? Lo tenemos ahí en la pantalla, lo estamos viendo mientras estamos acá, hablando de, bueno, nada, comentando, digamos, la realidad, no ofreciendo medidas, ¿o no? Sí, bueno, esto es lo que me parece que le falta al gobierno. Esta es la crisis más grave que inmoviliza aún más al gobierno y que lo hace más ineficaz. Es la crisis política que tienen, así que espero que el Frente de Todos sea responsable, esté a la altura de lo que le pasa al país. Han asumido un compromiso de gobernar el país, que gobiernen y se dejen de macanear. ¿Ahora se la llevó puesto a Cristina el presidente, como dijo usted? Ahora, en este momento en que no hay grandes medidas, no se toman decisiones. No lo digo yo porque, a ver, yo a veces soy bastante poco diplomático. No aprendí diplomacia en la vida, digamos. No, pero digo, eso se escuchaba en los pasillos del Senado, en el Congreso. Sectores del propio legisladores y legisladoras del propio kirchnerismo que planteaban que había que empujar al presidente.
Entonces... Hay un montón de esto es lo que situaciones. pasa. Yo quiero compartirle algunos de los Y que se lo quieren llevar puesto, pero sí está claro, para que gobierne ella. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Esto Pero qué ¿cómo fue, un sería engaño? eso? ¿Cómo es que el quieren, tema? si se lo llevan puesto para Pero que y si eso es lo que buscan, porque... A ver, ¿qué iba a hacer? Si era presidenta Cristina, ¿qué iba a hacer con el tema del Fondo Monetario? Claro, iba a hacer un acto, iba a decir, hice el mejor acuerdo del mundo, pero un acuerdo tenía que hacer. Es decir, una renegociación con el Fondo Monetario había que tener. A ver, yo estuve hace 10 días volviendo de Dubái, que estuvimos con el Norte Grande, pasé por AFD, por Francia, para gestionar proyectos de energía renovable, un proyecto de hidrógeno verde. Y lo primero que me dijo la directora para Latinoamérica de la Agencia Francesa de Desarrollo, me dice, mire, si no se renegocia con el Fondo Monetario Internacional, olvídense. Apenas ustedes resuelvan el tema del Fondo Monetario, ahí hablaremos de los proyectos de Argentina. A ver, estamos tratando de ver dónde estamos parados, quién gobierna en estos momentos. Dice Gerardo Morales, que está con nosotros, que Cristina es la jefa y que a la vez no está presentándose en escena, porque esa es la realidad. ¿Qué es lo que viven ahí adentro? Falta un montón de tiempo para las elecciones. Hay que tomar decisiones, el miedo que la inflación se dispare aún más. Vamos a escuchar lo que dijo Sergio Berni sobre el presidente. Lo que está pasando ahora en la Argentina también es lo que dicen los dirigentes. El presidente gobierna con el diario que le escriben 5 amigos. Al presidente le falta salir a la calle y recorrer, escuchar a la gente. Tenemos un gobierno que está formado por antikirchneristas muy fuertes y que en ese antikirchnerismo intentan parir un albertismo en sus dos versiones. Un albertismo con Alberto, que nunca se define a tomar un rumbo, o si no, un albertismo sin Alberto. Y esos 5 o 6 alcahuetes que le escriben el diario de Irigoyen todos los días al presidente son los responsables que hoy estemos donde estamos. ¿Usted se da cuenta, Gerardo, que la oposición es suave al lado de los que están trabajando cerca del presidente? Y sí, fíjese el nivel de que lo diga Sergio Berni, que es un dirigente importante del Frente de Todos, da cuenta, bueno, esto es lo que digo. Hay una grieta, es decir, ya veníamos con una grieta que no le servía al país. ¿Es una fractura o es una grieta? No, es una grieta, es un problema estructural. A ver, nosotros Juntos por el Cambio tenemos diferencias tácticas, hablamos, estamos en un año de debate, de situaciones, pero no tenemos esto. Es decir, pero además no tenemos la responsabilidad de gobernar. La responsabilidad de gobernar demanda actitudes responsables. Entonces, me parece que esto que dice Sergio Berni da cuenta de cómo están quebrados, ¿no? Están quebrados, dice Gerardo Morales. Pablo Fernández Blanco está en la redacción de La Nación. Me gustaría sumarlos a todos, pero sobre todo a Pablo, con quien estamos conversando de esta interna, Pablo, del gobierno nacional, de esta situación en la que estamos. En un ratito vamos a ver a Belis, que le echó la culpa a las redes sociales. Esto pasó hace un ratito nada más. A ver si podemos compartir. Ahí está, Pablo, dale. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Gerardo? Yo le quiero preguntar por otra interna que parece que está empezando a notarse y es la que hay en Juntos por el Cambio y específicamente en el radicalismo. Usted fue muy crítico de algunos diputados radicales y es que el espacio de Lustó es radical para usted. Sí, con relación a la presentación de un proyecto de ley. ¿Se refiere a eso? Para dolarizar. Claro, sí, a la presentación para de Cacese se refiere. De Cacase. Cacase. Bueno, Cacase lo conozco, es un legislador radical, está en el espacio de evolución. Digo, no soy tan diplomático, por ahí me excedí en algunas apreciaciones, pero sí reafirmo la línea conceptual. No se puede, hay que ser ingenuo para creer que con un proyecto de 7 artículos se va a arreglar la economía y que se va a arreglar la inflación. Y además ya hemos tenido experiencias en un modelo anterior a la dolarización, que es la convertibilidad, en cómo quedó nuestro aparato productivo. Así que, pero además hay un tema que vamos a tener que volver a hablar en Juntos por el Cambio. Nosotros escribimos un reglamento, no se pueden presentar esas iniciativas antes de que pasen por el debate de la mesa de los bloques.
Es decir, así que digo, llamo a la reflexión sobre este tema, porque si no nos involucra Juntos por el Cambio. Además, dicho de un diputado del radicalismo, lo primero que tengo que hacer como presidente del partido es aclarar la situación, porque si no es como si fuera una posición de la Unión Cívica Radical, que está muy lejos de plantear la dolarización. Es una expresión personal. Les pido también a los legisladores que no hagan cualquier cosa por buscar un título en los medios. Entonces, digo, hay que bajar un poquito un cambio en los temas. Estamos todavía Juntos por el Cambio no tiene un plan de gobierno todavía. No, claro, todavía no tiene interna. ¿Usted se va a presentar en la interna? Sí, está bien eso, va a ser el año que viene. El año que viene. Todavía, hoy tenemos un seminario de narcotráfico, están nuestras fundaciones trabajando. Es decir, el que diga que tiene un plan de gobierno todavía de Juntos por el Cambio miente. Entonces, digámosle la verdad a la gente. Todavía no tenemos un programa de gobierno, tenemos obviamente ideas que tenemos que discutir sobre líneas conceptuales. En mi opinión, tenemos que tener un plan económico que sea federal, que sea desarrollista, productivista, que salga de una mirada ortodoxa que ha fracasado en el país. Esta mirada ortodoxa neoliberal de la década del 90 fracasó en el país, y que deje de ver solamente las 10 manzanas de la City, que no solo mire al puerto, que mire al puerto, pero que también mire al interior profundo. Es decir, hay como lineamientos, pero todavía tenemos mucho que debatir. Mucho que discutir, año. pero hay gente que quiere acercar a Milei, ya que usted está hablando de otra manera de pensar, ¿no? Bueno, eso Bullrich. es, a ver, aprendamos de lo que le pasa al frente de todos. ¿Qué queremos? Llegar al gobierno amontonados, para después fracasar. Y para que después paguen los platos rotos de los errores de la política por llegar, de esa ambición por llegar, ¿no es cierto? Los paga la gente. Entonces que lleguemos amontonados con tanta incoherencia ideológica de posiciones, de pensamientos, después eso explota en el Congreso, explota en la gestión, y además tenemos que llegar con un programa de gobierno que sea serio, que le diga a los argentinos que vamos a hacer con un fuerte liderazgo, así como llegó Mauricio, así como en su momento llegó Cristina, no diría Néstor, porque con pocos votos en su momento, claro. Con pocos votos, y luego fue construyendo. Un líder, dice usted, un jefe se necesita. Exactamente, es decir, entonces por ahí me parece que va la cosa. Ese es el trabajo que tiene que hacer Juntos por el Cambio. Yo no me cortaría tanto las venas por los debates que tenemos, públicos. Pero, por ejemplo, cuando abre la puerta a Milei, Bullrich, ¿no? Que la abre varias veces todo el tiempo. Nosotros no estamos de acuerdo. No están de acuerdo, no estarían de acuerdo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, la mayoría del radicalismo no está de acuerdo. Eso seguramente sería rechazado en una convención partidaria. Y los que quieran ir con Milei, que alcen las valijas y se vayan con Milei. Bueno, resulta que tanto Pablo Fernández Blanco como Rubén Rabanal, que trabajan en este programa, hoy nos estamos tratando de ocupar de las internas del gobierno porque están paralizadas algunas medidas, ahora lo va a contar Rubén, de la inflación autoconstruida de la que habla Alberto. Dijo en un momento, yo anoté recién cuando estaba hablando, sentimos que lo que ganamos no nos alcanza. Él cree que es una sensación. Claro, no, bueno, ya tiene que hablar de cuáles son las medidas. Acabamos de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario que nos exige, pero a nosotros mismos ordenar nuestras cuentas. Tenemos que tener presupuesto. Y si no va a enviar presupuesto al Congreso, tiene que dictar un DNU que ordene las cuentas. Yo me imagino, yo soy gobernador, me imagino sin presupuesto, sin tener límites de crédito. Me empieza a gastar un área, tengo que empezar a tajar pelotas por un lado y por el otro, y después no las puedo pagar. Entonces esto es lo que pasa, estamos frente a una anarquía en términos del manejo de la administración pública nacional. Tiene que haber presupuesto, es decir, mínimamente acordar con el Fondo Monetario, ordenar las cuentas. Entonces me parece que allí hay ordenar las cuentas, ya marca un camino, y definir políticas que activen a los sectores productivos. Terminar con los cepos, terminar con las restricciones a la importación, a la exportación. Yo estuve con pymes del norte de Santa Fe, de un parque industrial, que hay uno que se le rompió una línea de producción y otro quería comprar otra línea de producción que demoró 8 meses para que lleguen. Tenían importaciones de Italia, otro importaciones de Alemania. Es decir, son temas que debe resolver un gobierno que tiene que resolver el tema del gas,
va a faltar gas. Para el norte argentino van a faltar 8 millones de metros cúbicos diarios de gas, porque ha bajado Bolivia la venta de gas, porque hay problemas en el mundo, porque estamos comprando en barcos y pagamos $27 el millón de BTU mientras cuesta $3 en Vaca Muerta. ¿Cómo hacemos para que venga el gas de Vaca Muerta a toda la República Argentina, donde nos sobra el gas? Es decir, hay temas estructurales que, como digo, no se resuelven con una ley, se resuelven. Se toman decisiones que no se están tomando, Rubén. Para los correligionarios que creen, o algunos que piensan que con una ley de 7 artículos resolvemos el problema de la Argentina, entonces no, a ver, pisemos un poquito la pelota, hagamos las cosas bien desde Juntos por el Cambio, el gobierno que se ponga, que se dejen de pelear, hoy pierden más energía en la pelea interna que tienen que en resolver los problemas de los argentinos. Y de esto, gran responsabilidad la tiene Cristina y el kirchnerismo. Tengo un montón de preguntas para hacerle lo mismo Rubén y Pablo, pero me están contando que el presidente dijo, y en realidad lo escuchamos, pero no acreditamos, como dicen los brasileros, dijo que tenemos que hacer terapia de grupo. Mire de mal que están. En fin, Rubén, haciendo terapia de grupo no se toman decisiones, hay muchos problemas en estos momentos. Está mejor que nadie en estos momentos, Gerardo, enumerando los problemas que están sucediendo. No es que van a suceder, no va a llegar el gas al norte y el frío está por venir y además hay que cocinar, no solamente hay que abrigarse, más todo lo que enumeró, todas las decisiones que no se están tomando, todo lo que no se puede importar. Ahora, ahí yo querría volver a una referencia, porque esto que estás diciendo vos, María Laura, y que lo dijera Gerardo, tiene directamente relación con la interna del Frente de Todos. Y básicamente, ¿por qué? Porque no se están tomando decisiones en la economía. Y de hecho me parece, y esto es lo que le quería preguntar a Gerardo Morales, escuchándolo al presidente, que está pasando algo peor. Y es que en un intento de Alberto Fernández de abuenarse con Cristina de Kirchner, está aceptando todo lo que le pide el Frente de Todos, lo está convalidando y no está tomando las decisiones que tiene que tomar. Lo vimos ayer con este impuesto ridículo de andar persiguiendo gente por el mundo para sacarle el 20%. Parece más una ley de blanqueo para algunos propios kirchneristas que un impuesto para aplicarle a los empresarios. ¿Qué opina de esto? ¿Alberto no está corriendo un peligro muy serio haciendo cualquier cosa basta con agradar a Cristina? Bueno, por eso digo que le toca actuar y le toca tomar decisiones. Tiene que demostrar que es el jefe y que es el que comanda. Lamentablemente Cristina está también al borde del quiebre. Yo no sé cómo queda en un quiebre los 120 diputados que tienen. Cuántos van para un lado y cuántos para el otro. Puede ser la gobernabilidad. Por eso digo que hay una actitud muy irresponsable de Cristina. Pero es el presidente el que tiene que tomar decisiones. Este proyecto que presentaron, que es una cosa que... Si ya se renegoció con el Fondo Monetario... ¿Por el impuesto dice? Todo el tema del relato. Es relato, ¿no es cierto? claro. Si quieren hacer un blanqueo, que le pregunten a Alfonso Pratgay, que ha hecho un blanqueo que ha tenido un éxito tremendo en la gestión de Mauricio. Es decir, pero Gerardo, perdón. Se tomaron... Gerardo. Se hizo algo como se tiene que hacer. ¿Esto es relato para usted? Esto es relato puro. Esto es relato puro. Ahora, Gerardo, ¿blanqueo al 20%? ¿Blanqueo al 20%? ¿Cómo? No, blanqueo con un pago de 20%. Por eso, no suena que es para un empresario o alguien que tiene un activo lícito en el exterior pero que no lo declaró. Suena más para alguien que tiene un activo ilícito que está dispuesto a pagar. 20% líquido no puede pagar nadie que tenga un activo normal. Es imposible que alguien se presente. Dice que le planteó eso al embajador y por lo que he visto en el tuit del embajador hablaron de los chocolates patagónicos. Sí. De la marca que le gusta a la vicepresidenta. Sí, lamentablemente sí. Vamos a escuchar lo que dijo Vélez, que parece que tira la pelota afuera. Vamos a escucharlo. Profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. Y vamos a profundizar. A ver, estamos hablando del Consejo Económico y Social, que quede claro. Estamos todos preocupadísimos porque la inflación se desata y no es una sensación. 4, 7 en febrero, están pronosticando 6 en marzo, Gerardo. Están hablando de las redes sociales en el Consejo Económico y Social.
Bueno, no he seguido yo el debate. Es una presentación, no un debate. Es una presentación. Me parece que lo que está esperando la sociedad argentina es que digan cómo vamos a afrontar. Ya inclusive lo anticipó, el presidente dijo guerra contra la inflación, a ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Me parece que ahí está el punto, ¿no? Por eso vuelvo al tema. El problema es que el gobierno está enfrascado en la grieta. Están poniendo toda la energía en eso. Me imagino lo que debe ser. Los pasillos de la Casa Rosada y de los ministerios es tremendo. Uno llega, yo como gobernador llego a un ministerio y a veces no se sabe quién gobierna en algunos ministerios. Este sector lo tienen las organizaciones sociales, esta secretaría, esta otra la tiene la Cámpora, este el kirchnerismo puro y duro, esto el albertismo, estas son del Frente Renovador, es decir, me parece que en la medida en que no ordenen eso, no hay gobierno. No se sabe quién gobierna en los ministerios. ¿Y usted qué hace, usted como gobernadora? ¿A quién toma como interlocutor? No, bueno, depende. Por allí salen temas, por allí no. A veces digo, bueno, hay una discriminación sobre Jujuy, pero cuando me junto con los gobernadores del Norte Grande, dicen, che, hemos adelantado un poquito, pero ya dejemos de firmar convenio, ejecutemos. Entonces digo, es muy complejo el tema. Para quienes nos toca gobernar es mover todo, es activar todas las situaciones, es mensajes claros a la gente, y me parece que eso es lo que le está faltando a un gobierno que está enredado en su propia crisis, ¿no? A ver, política. Es importante porque Morales se corre de la interna, dice son discusiones, todavía no hay interna y algo está pasando. Y justamente acabamos de escuchar al presidente hacer comentarios de la realidad cuando todos estamos esperando medidas. Y es importante, tanto Pablo como Rubén, que hagamos pie en esto, ¿no? En lo que está pasando ahí adentro. Dijo algo muy importante, Pablo. Dijo recién Morales, no se sabe quién gobierna. Cuando va a un ministerio tiene que resolver algo. Firman acuerdos, pero nadie lo ejecuta. Así textual lo acaba de decir. Sí, María Laura, es un poco lo que estábamos diciendo en los últimos programas, que a medida que fue aumentando la tensión entre el albertismo y el kirchnerismo, nadie toma las decisiones en el medio, y en el medio está la gestión pública. Esto alguna vez lo comentamos. Por un lado, los kirchneristas tienen su proyecto propio, pero tampoco lo pueden aplicar. Y por otro lado, los ministros que responden a Alberto tienen miedo de moverse para un lado o para el otro por temor a enemistarse con Cristina Kirchner. Entonces nadie toma una decisión. ¿Es así? ¿Cómo describe? Yo creo que sí. Bueno, es el problema de llegar amontonados y de que Cristina no asume el rol que tiene, que es vicepresidenta, y que se meta lo menos posible en los temas de gestión y deje gobernar. Es increíble que se siga hablando de Cristina, ¿no? Y que siga siendo el eje de la discusión, ¿no? Si uno piensa en la cantidad de tiempo que ha ido pasando. Bueno, es que lidera un sector duro del frente de todos, y que bueno, tiene legisladores, legisladoras, y marcan en este momento, más que rumbos, están marcando divisiones, profundizando, y yo creo que eso afecta más al gobierno y a que los argentinos tengamos resueltos los problemas.